Hola, bienvenido o bienvenida una vez más a Eco Histórico. Gracias por estar aquí esta noche, Dot. Antes de comenzar, me gustaría pedirte algo muy pequeño pero muy valioso para mí. Si hay algo que crees que puedo mejorar, ya sea el ritmo, la narración, la música o cualquier detalle, por favor, cuéntamelo en los comentarios. Me ayuda mucho a crecer y a hacer que cada historia sea un mejor refugio para ti, Dot. Esta noche te traigo una historia muy especial. Se titula ¿Por qué los emperadores de la antigua Corea dormían en ataúdes revestidos de oro antes de morir? Y hoy comenzaremos con el primer capítulo de esta travesía tranquila por los rincones más olvidados del pasado. Dot. Antes de sumergirnos, ¿me harías otro pequeño favor? Déjame saber desde qué país y a qué hora estás escuchando esto. Leer esos datos me conecta con personas de todo el mundo que, como tú, están aquí para cerrar los ojos y dejar que la historia los acompañe en el descanso. Dot. Ahora sí. Apaga las luces. Sube la manta. Cierra los ojos y déjate llevar por el primer capítulo de esta historia silenciosa. Vamos a comenzar, Dot. Te encuentras en la penumbra suave de Gyeongju, la antigua capital del reino de Silla, al sureste de la península coreana. No hay ruido de ciudad moderna, solo colinas cubiertas de hierba que parecen parte del paisaje, inofensivas, casi invisibles. Pero debajo de esas suaves lomas yace la historia callada de un mundo regido por reyes que, en sus últimos días, se vestían de oro no para brillar, sino para callar. Dot. Estas colinas son tumbas reales. No son mausoleos elevados ni esculturas grandilocuentes. No hay pirámides ni catedrales. Hay montículos, cubiertos de pasto, como si la naturaleza los hubiera tragado suavemente. Pero al excavar una de estas tumbas en la década de 1970, los arqueólogos encontraron algo que no esperaban: una máscara funeraria de oro, junto con un ataúd cubierto en S.B. Imagínate a los artesanos de la corte de Silla. Hombres de dedos finos que trabajaban en habitaciones sin ventanas, sin música, sin conversación. Su jornada comenzaba antes del amanecer, cuando el aire aún no olía a cocina. Su tarea principal no era crear ornamentos para ser vistos, sino estructuras para ser ocultas. Las láminas de oro que recubrían el ataúd no eran gruesas. Eran delgadas como papel, martilladas con precisión milimétrica. Se colocaban con una técnica que hoy se ha perdido en gran medida. Sin soldaduras, sin clavos. Solo presión, calor y plegado exacto. Dot. El ataúd no era una caja, sino un templo en miniatura. Cada panel representaba un valor confuciano: lealtad, moderación, pureza. Las esquinas no eran ángulos rectos, sino suaves curvas, pensadas para que el alma no se golpeara en su salida. En algunos ataúdes se encontraron pequeños grabados internos, no visibles desde fuera. No eran decorativos, eran recordatorios para el alma del difunto, líneas de poesía, fragmentos de las Analectas de Confucio, plegarias sin autor. Y sin embargo, a pesar de esta planificación, los funerales reales no eran eventos públicos. En la mayoría de los casos, el pueblo no se enteraba de inmediato. Los tambores no retumbaban. No había llantos colectivos ni procesiones interminables. La muerte del rey se mantenía en secreto durante días, incluso semanas. ¿Por qué? Porque revelar la muerte era revelar vulnerabilidad. Un reino sin cabeza, aunque fuera por unas horas, era una invitación al caos. Dot. Por eso, el ataúd dorado se preparaba en una cámara apartada del palacio, a veces incluso fuera de la ciudad. Los únicos presentes eran los sirvientes del ritual, los sacerdotes chamánicos encargados de leer los presagios, y un guardia real silencioso. Durante ese tiempo, los consejeros del rey emitían órdenes en su nombre, replicando su sello, simulando su voz en documentos escritos. Dot. Esa es la pregunta que nos lleva al siguiente paso de esta historia. Porque mientras el rey era preparado para desaparecer, alguien más debía aparecer: el heredero, el próximo en la línea, y su presencia no se anunciaba con coronación, sino con otra forma de espera. Acompañar a su padre en sus últimos días, sin hablar de muerte, sin preguntar por el ataúd, sin tocar el oro. Y allí, entre silencios, incienso y metal precioso, comenzaba el verdadero reinado del sucesor. No con palabras,
sino con resistencia Dot. Pero, ¿cómo se vivía esa espera desde dentro del palacio? ¿Qué rutina diaria envolvía al emperador que aún respiraba, sabiendo que ya se preparaba su tumba? ¿Cómo eran los últimos desayunos, las últimas caminatas, los últimos dictados? Eso lo descubrirás en el próximo capítulo. Continuamos justo donde lo dejamos. El rey aún respira, pero su ataúd dorado ya toma forma en una sala oculta, y los pasos que da por el palacio no son de gobierno, sino de despedida. Dot. Las crónicas no dicen mucho sobre los últimos días de un monarca en el reino de Silla, tal vez porque no era considerado un final, sino una transformación. Y sin embargo, si pudieras caminar junto a él, justo al amanecer, verías detalles que dicen más que cualquier edicto. Dot, el emperador, ya envejecido, comienza su día con un cuenco de gachas tibias. No habla durante el desayuno, no por debilidad, sino porque el silencio es parte del protocolo. Su mesa es simple, madera barnizada, sin adornos. Sus ropas son de lino blanco, el color de los funerales. Lleva ese color aún con vida. Nadie lo comenta, nadie lo evita. Todo el mundo lo acepta. Dot, el jardín del palacio se ha vuelto más silencioso en estos días. No hay músicos, no hay poetas invitados. Solo los pasos del emperador entre los cerezos que para esta época del año han comenzado a dejar caer sus pétalos. Camina descalzo, con un bastón de sándalo que no necesita herre. Por las noches, ya no duerme en su lecho matrimonial. Descansa en una habitación más pequeña, con el techo bajo, con paredes cubiertas de papel de arroz, solo una vela encendida. Allí escribe cartas, no a sus hijos, no a sus ministros, cartas sin destinatario, reflexiones sobre la lluvia, sobre el peso del oro, sobre los sueños que tuvo en su juventud. Las guarda en un cofre de bambú, que tal vez algún sirviente enterrará con él. O tal vez no. El rey no pregunta, solo escribe Dot. En el ala oeste del palacio, el príncipe heredero practica la postura correcta para inclinarse ante el ataúd. Aún no ha llorado, no se le permite, tampoco ha preguntado cuándo ocurrirá. Pero su rostro ha cambiado. Sus ojos ya no parpadean tan seguido. Su voz se ha vuelto más medida. Sabe que su padre sigue vivo, pero en realidad ya está heredando las pausas, el tono, la distancia. Dot. Durante uno de esos paseos por el jardín, el rey se detiene frente a un cerezo sin hojas. Mira su tronco con atención, como si leyera un texto. El monje a su lado le pregunta suavemente si quiere sentarse. El rey asiente, se arrodilla en la tierra húmeda. No habla por un rato, y luego dice algo casi inaudible. Me pregunto si el oro recordará mi peso. Dot, el monje, no responde. No porque no sepa qué decir, sino porque esa pregunta no está hecha para recibir respuesta. Y tú, que ahora estás en este jardín, escuchando la brisa entre los árboles secos, podrías preguntarte también, ¿qué es lo que realmente queda de un rey cuando el oro lo cubre? ¿Sus decretos? ¿Sus batallas? ¿O estos momentos callados, este gesto de tocar una rama seca, esta decisión de no ser nombrado en piedra? Esa es la duda que flota mientras cae la noche. Y mientras tanto, en la sala de los artesanos, el último clavo dorado es pulido. El ataúd está listo. Dot, pero aún no se ha dicho la última palabra. Aún falta el momento más delicado, convertir el cuerpo de... En otra sala, los artesanos del oro que han trabajado durante meses observan el ataúd terminado. No celebran su obra, no sonríen, no se felicitan entre ellos. Solo hacen una última revisión. Cada lámina, cada esquina, cada articulación. El ataúd no está compuesto de una sola pieza, sino de varias capas. Una base de madera de paulovnia, recubierta por finas capas de cuero endurecido, y luego el oro, moldeado para cubrir toda la superficie. No hay bisagras visibles. Las uniones son invisibles a la vista. No deben parecer técnicas humanas. Dot, antes de colocar el cuerpo, se esparce polvo de canela, carbón molido y pétalos de flor de loto seca en el interior del ataúd. Esto no es decoración, sino conservación. El cuerpo no será embalsamado, pero estará rodeado de elementos que inhiben la descomposición y, más importante aún, los malos espíritus. 2 sacerdotes chamanes ingresan. Llevan tambores pequeños colgados al cuello, que no tocan.
Se sientan frente al ataúd y con voz suave, casi como un murmullo, comienzan a recitar los nombres del linaje real hacia atrás. El emperador no es invocado por su nombre, sino por sus títulos: el que mantuvo la armonía de los arrozales, el que no permitió grietas en las murallas, el que no alzó la voz ante el desacuerdo. Esos son los elogios. No batallas ni conquistas, sino equilibrios mantenidos. Una vez purificado, el cuerpo se envuelve en 7 capas de tela: lino, cáñamo, seda, algodón y otras menos comunes, como papel de morera tratado con hierbas. Entre cada capa se colocan hojas secas de ginkgo, símbolo de longevidad, no para el cuerpo, sino para el recuerdo. Cuando se levanta el cuerpo para colocarlo dentro del ataúd, hay una pausa. Un momento donde todos en la sala cierran los ojos, no por religión, por respeto, porque ese instante, el de la transición, no debe ser observado. El cuerpo se acomoda en una posición que no es recta, pero en el ala este del palacio, alguien enciende una lámpara con llama azul. Solo una. Es la señal. El nuevo rey ha sido nombrado. Y así, el ataúd dorado queda enterrado en una colina que pronto se cubrirá de hierba. Nadie sabrá cuál es. Nadie podrá señalarlo con certeza, pero esa era la intención: que el cuerpo descansara sin gloria, sin visitas, sin flores, solo con el peso del oro y el recuerdo del orden que mantuvo. Tú, al imaginar esta escena desde la quietud de tu espacio, tal vez te preguntes: ¿de verdad era el oro lo que sellaba la eternidad del rey? ¿O eran estos gestos silenciosos, repetidos con paciencia, los que mantenían unido el hilo del mundo? Te despiertas en un amanecer tenue, con la bruma aún flotando sobre los arrozales. En el horizonte, el sol no ha salido del todo, pero en el palacio de Silla, el día ya ha comenzado. No con anuncios ni tambores, sino con los movimientos silenciosos del emperador que, aunque todavía con vida, ya ha comenzado su camino hacia la muerte. No está enfermo, ni ha sido vencido en batalla. A simple vista, parece un hombre mayor en buena salud. Pero entre los muros del palacio, todos lo saben. Ha comenzado la preparación, no para morir, sino para no interrumpir el orden del mundo cuando lo haga. Este capítulo no trata del momento de la muerte, sino del proceso, largo, casi litúrgico, que antecede al final. Una rutina cotidiana donde cada paso, cada respiración, cada alimento se convierte en parte de un entrenamiento para la eternidad. La habitación del emperador es más pequeña que el salón del trono. Tiene un techo bajo de madera ennegrecida por el incienso y un suelo cubierto por esteras de junco secas, cambiadas cada 3 días. En una esquina, una caja de té de pino. En otra, un pequeño cuenco de porcelana rota que no ha sido reemplazado a propósito. El emperador dice que le recuerda lo que no puede ser reparado. Desde ese mismo día, uno de sus asistentes personales, un joven de unos 19 años, elegido por su silencio más que por su inteligencia, le entrega una caja pequeña. En su interior, trozos de tela. Son fragmentos de sus túnicas usadas durante los años de reinado. Cada uno está marcado con una fecha y un evento. 2º año de la sequía. Visita del embajador Tang. Muerte de la reina madre. El emperador los huele, uno por uno, y los quema en una vasija de hierro. No dice nada, solo observa cómo el humo sube y desaparece en la ventilación del techo. A esa misma hora, en otro rincón del palacio, se prepara el cuerpo suplente. Porque sí, el emperador entrena, pero también se entrena su doble. No un hombre vivo, sino una figura de madera tallada con medidas exactas, un muñeco articulado, cubierto con ropajes reales, que servirá como modelo para las pruebas del ataúd. Nadie debe tocar el cuerpo verdadero antes del rito final, así que el cuerpo simbólico absorbe todos los errores posibles. ¿Cómo se doblan las rodillas? ¿Qué peso soporta el cuello? ¿Cuántos grados puede inclinarse la cabeza sin descomposición inmediata? El emperador sabe de este doble. Lo ha aprobado él mismo, pero no lo ha visto. No quiere que su imagen futura le opaque la actual. Por las tardes se realiza un baño ritual. No es para higiene, sino para fragilizar la piel. El agua está infusionada con raíz de loto, polvo de perla y ramas de pino joven. La temperatura se mantiene entre 38 y 40 grados.
El emperador se sienta en cuclillas sobre una losa de piedra caliente y deja que el agua corra desde una jarra de cobre. No usa jabón. Se limita a frotar su pecho con una esponja natural hasta que la piel queda rojiza. La piel debilitada, se cree, facilita la liberación del alma en el momento adecuado. Después del baño, el cuerpo es secado con paños de lino sin teñir. La nodriza, la misma que estará presente el día de. En la cocina real, los fogones se han reducido. Ya no se preparan banquetes ni platos especiados. Solo alimentos ligeros, de texturas suaves, hervidos por horas. El olor a aceite ha desaparecido. En su lugar, una fragancia persistente de jengibre fresco, canela y corteza de pino domina el aire. Estos aromas no solo acompañan al emperador, también saturan los muros. Porque en el momento final, el palacio entero debe oler como un santuario Dot. En la sala de costura, un grupo de mujeres mayores borda en silencio. No elaboran vestiduras nuevas, sino que restauran las túnicas antiguas del emperador. Cada puntada es invisible desde el exterior. Solo los hilos internos sostienen la tela. No buscan embellecer, solo preservar la dignidad. Una túnica en particular, de seda amarillenta, será usada la noche antes del último baño. Se le ha cosido un pequeño cuadrado de tela en el interior con un poema oculto. El agua me llevó sin mojarme. El tiempo me tocó sin herirme. En la biblioteca real, los escribas han comenzado a copiar los decretos más importantes del reinado. No para el archivo oficial, sino para el cofre funerario. El emperador ha elegido solo 7 textos. No hay leyes de guerra ni conquistas, solo documentos agrícolas, tratados sobre el riego de arrozales, regulaciones sobre el comercio de sal y un poema corto sobre la neblina en los valles. Porque eso es lo que quiere llevarse, lo útil, lo cíclico, lo que mantiene al reino respirando Dot mientras tanto. Su dormitorio ha sido vaciado de muebles. Solo queda una estera, una almohada de piedra y una lámpara de aceite. Cada noche, el emperador descansa boca arriba, con los brazos a los costados. No porque sea más cómodo, sino porque está ensayando la postura que tendrá en su ataúd. A veces se duerme. A veces simplemente cierra los ojos y cuenta su respiración hasta 100. Si se pierde, comienza de nuevo. No hay frustración. Después de sellado, el ataúd permanece en la cámara 3 días más. No por necesidad práctica, por respeto al ciclo. El alma, se cree, necesita ese tiempo para desprenderse. En el 4.º día se entierra. No se marcan piedras, no se graban nombres. Solo una pequeña ofrenda de arroz cocido es colocada junto a la colina Dot. Esa noche, el príncipe enciende una lámpara nueva, no una heredada, una propia. Se sienta en la misma posición que su padre usaba. Abre su cuaderno de papel de arroz. Y por primera vez, escribe sin observar. Escribe como quien respira. Ya no anota los gestos de otro. Ahora, cada trazo le pertenece Dot. Desde ese día, el palacio vuelve a su ritmo. El mercado bulle. Los caminos se llenan de caravanas. Pero en el aire queda algo distinto. Un eco leve. Una respiración que ya no proviene de ningún cuerpo, pero que todavía habita los muros. Y tú, al escuchar todo esto en calma, puedes sentir que la historia no se construye con batallas ni con coronas visibles, sino con detalles minúsculos. Una semilla entregada en silencio, una túnica surcida por dentro, una respiración contada hasta 100 y una lámpara que no parpadea. En una pequeña habitación al sur del complejo real, alejada de las salas de audiencia y del bullicio ritual, se encontraba un espacio que nadie nombraba en voz alta. No tenía estandartes ni incienso, tampoco figuras de dioses ni símbolos imperiales, solo herramientas colgadas en la pared, tablones de madera apilados cuidadosamente y un banco de trabajo cubierto de polvo dorado. Allí, sin cortejo ni ceremonia, se preparaban las verdaderas puertas hacia la eternidad. Dot era el taller de los artesanos del ataúd. No eran herreros comunes ni carpinteros de templo. Estos hombres, elegidos con un cuidado casi secreto, no forjaban espadas ni arreglaban vigas del palacio. Su función era más silenciosa, más íntima y a la vez más sagrada: dar forma al último,
Una vez colocadas las primeras capas, comenzaba el trabajo más difícil, las curvas. Un ataúd real no tenía esquinas rectas. Cada borde debía ser redondeado, suave, sin quiebres, no solo por estética. Se creía que las esquinas afiladas retenían a los espíritus, los atrapaban, les impedían salir. Un difunto real debía tener una vía de escape perfecta. Hyeon no hablaba mientras trabajaba. Pero sus aprendices sí aprendían a través del silencio. Sabían cuándo cambiar de herramienta solo por el ritmo de sus golpes. Sabían que un suspiro largo significaba que algo no estaba encajando. Y sabían que cuando se limpiaba las manos en su delantal de lino sin mirar hacia abajo, era porque un error se había cometido, y debían empezar de nuevo una vez cada 7 días. El consejero del ritual venía a inspeccionar el progreso. No daba órdenes, solo observaba. A veces pedía ver una lámina o preguntaba por el tipo de madera usado. Pero su verdadera función no era controlar, sino armonizar. El ataúd debía construirse según la carta astral del emperador, alineado con los 5 elementos: madera, fuego, tierra, metal y agua. El oro, aunque claramente metálico, representaba también al sol. Por eso, ciertas líneas del ataúd debían inclinarse hacia el este, otras al sur. En una ocasión, una grieta casi invisible apareció en la base del ataúd. No fue detectada de inmediato. Hyeon, al descubrirla, se quedó en silencio más de 1 hora, no porque no supiera qué hacer, sino porque comprendió que el error no estaba en la madera, sino en el momento. El clima había cambiado ese día. El aire traía humedad. Era una advertencia. Decidió dejar de trabajar por 3 días. Encerró el taller. Nadie discutió su decisión, porque sabían que su sentido del equilibrio era más certero que cualquier calendario. Durante el proceso de construcción, cada aprendiz tenía un rol asignado. Uno pulía los bordes, otro cale. El taller, con sus muros manchados por el polvo del oro, seguía funcionando como un pequeño universo dentro del palacio. No había calendario ni relojes de agua que marcaran el tiempo. Allí, el día se medía por el avance de la lija sobre la madera y por el tono de la luz que se filtraba a través de las ventanas cubiertas de papel. Era un espacio donde cada respiración se escuchaba, y cada silencio tenía un significado. Hyeon, el maestro artesano, sabía que no quedaba mucho tiempo. El emperador no había muerto, pero su cuerpo ya estaba entrando en la fase de preparación final. Y el ataúd debía estar terminado, pulido y bendecido antes de ese momento. No podía haber retrasos. Un emperador no esperaba. El oro debía estar listo para envolver el tránsito. Cada mañana, Hyeon iniciaba el día con un gesto repetido, una ligera reverencia al banco de trabajo, seguido por un movimiento de manos para sentir la textura de las láminas doradas. Su piel ya no era la de un hombre joven. Tenía callos gruesos y cicatrices invisibles de herramientas calientes. Sin embargo, sus dedos seguían siendo increíblemente precisos. Podía notar una imperfección en el oro solo con rozarlo con la yema del pulgar. Sus aprendices, por otro lado, eran un espejo de lo que él había sido hace décadas, jóvenes que aún se movían con inseguridad, con miedo a cometer un error. Jun, el aprendiz más prometedor, trabajaba en la tarea más delicada: suavizar los bordes del ataúd hasta que se sintieran como agua al tacto. Usaba una mezcla de fibras vegetales y polvo de conchas marinas para lograr una superficie tan lisa que el oro pudiera adherirse sin formar burbujas. Lo curioso era que, a pesar de que trabajaban con un metal tan precioso, nadie hablaba de riqueza. Para ellos, el oro no era una joya ni un lujo, era un protector. Un material que, al no oxidarse, prometía inmortalidad simbólica. Cubrir el ataúd con la presión aumentaba con cada día. El consejero del palacio comenzó a visitar el taller con más frecuencia. No daba órdenes, pero su mirada bastaba para recordarles que no podían fallar. Cada vez que salía, el silencio en el taller se hacía más denso, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo la tensión. Una noche, después de que todos los aprendices se habían ido, Hyeon se quedó solo con el ataúd. Encendió una lámpara de aceite y lo observó detenidamente. Pasó la mano por la superficie dorada como si comprobara si estaba vivo.
Luego, muy despacio, dijo: «No es solo para el emperador, es para todos nosotros. Cuando terminemos esto, parte de nosotros quedará enterrada con él». Esa idea de que algo del artesano se quedaba atrapado en la obra era algo que nunca había dicho en voz alta, pero era la verdad. Cada golpe de martillo, cada pliegue del oro, cada noche sin dormir, todo quedaba en esas paredes silenciosas. Esa misma noche, Jun entró al taller para dejar una herramienta que había olvidado. Vio al maestro con la mano sobre el ataúd, en un gesto casi paternal. No se atrevió a hablar, solo observó. Y por primera vez entendió que el ataúd no era una caja, ni siquiera un objeto sagrado. Era una historia, la historia de un hombre, de un reino y de las manos que, sin ser vistas, le daban forma al final. La madrugada siguiente, Hyeon reunió a sus aprendices y les dijo algo que los desconcertó. «A partir de hoy trabajaremos sin hablar, ni una palabra, solo los golpes de las herramientas y la respiración. El silencio también es parte del oro». Nadie protestó, porque sabían que en ese silencio el ataúd se estaba completando, no solo como estructura, sino como algo que debía estar alineado con el tiempo, con el alma y con el mundo que dejaría atrás. El trabajo continuó así, en mutismo, mientras las láminas finales eran colocadas. Y en ese silencio absoluto, los aprendices, al recibir la orden, comenzaron los preparativos. No para mover el ataúd, sino para vestirlo. Porque sí, incluso un ataúd real debía presentarse como se presenta una persona ante el emperador, con dignidad. Lo cubrieron con un velo de lino blanco, seguido de una tela bordada con símbolos confucianos, la grulla, el pino, el loto. No para adornar, sino para equilibrar. El oro debía viajar sin llamar la atención de los espíritus errantes. El transporte fue lento. 4 hombres especialmente seleccionados, todos sin lazos familiares directos, cargaron el ataúd sobre una estructura de madera negra lacada. No hubo música, solo el sonido rítmico de los pasos sobre el suelo empedrado. En el trayecto del taller a la cámara ceremonial nadie habló, ni siquiera los sirvientes del palacio que observaban desde la distancia. Sabían que aquel objeto no era una caja, sino una frontera. Al llegar a la cámara, el ambiente era denso, no por calor ni por humo, por lo que representaba. El lugar donde el emperador descansaría había sido preparado con semanas de anticipación. El suelo estaba cubierto de tierra traída de 5 regiones distintas del reino, como símbolo de unión. Las paredes, aunque de piedra, estaban cubiertas por paneles de madera que contenían inscripciones no visibles a simple vista. Textos sobre la ética, la compasión y el deber de un gobernante. La cámara no era una tumba, era una extensión de la mente del rey. El ataúd fue colocado sobre una base de piedra tallada, no directamente sobre el suelo. Se creía que el contacto con la tierra directa debía evitarse hasta el día exacto del entierro. Sobre el ataúd se colocó una sola flor seca de crisantemo blanco, no como adorno, sino como testigo. Allí terminó la parte de Hyeon. El maestro artesano se inclinó ante el ataúd, luego ante la cámara. Nadie lo detuvo. Nadie lo acompañó. Salió por la misma puerta por la que había entrado, caminando despacio, con los brazos a los costados. Al cruzar el umbral, no miró hacia atrás. En su taller, ya vacío, dejó una sola cosa: su delantal colgado en la pared, con una hoja de papel de arroz metida en el bolsillo. En ella, una única línea escrita con tinta pálida. Lo que no ve nadie es lo que más sostiene. En los días siguientes, los aprendices fueron redistribuidos a otros talleres del palacio. Algunos se ocuparon de puertas, otros de muebles. Uno incluso fue enviado a trabajar en el templo de la montaña. Pero Yun, el joven que había dudado, permaneció. Se le ofreció la dirección del taller,
no porque fuera el más hábil, sino porque había entendido, en silencio, el peso de lo invisible. Mientras tanto, el ataúd permanecía en la cámara, en espera. El emperador aún respiraba, pero ya no hablaba. No por enfermedad, sino por decisión. Su cuerpo era cuidado, bañado y vestido diariamente. Y el oro, su destino, ya estaba listo. El día que se hiciera la transición final, aquel ataúd recibiría no solo un cuerpo, sino una historia. No como un contenedor, sino como un testimonio invisible del tiempo, de las manos que lo forjaron, del reino que lo necesitaba entero, y de una artesanía tan minuciosa, tan silenciosa, que desaparecía en cuanto cumplía su función. Tú, al imaginar esta escena, una caja dorada, envuelta en lino, reposando en piedra, puedes sentir lo mismo que Gion sintió al terminar, que a veces lo más duradero de la historia no es lo que brilla, sino lo que nadie mira, lo que se entierra, lo que permanece sin nombre, pero sostiene el recuerdo de todos. En el ala oeste del palacio, donde el sol de la tarde caía más suavemente sobre los pisos de madera encerada, se encontraba el salón de los consejeros. No era la sala más grande, ni la más decorada, ni la más mencionada en los registros. Pero durante los últimos meses de vida del emperador, era el lugar donde se decidía qué debía decirse y qué debía callarse. El emperador aún vivía, y sin embargo, su nombre comenzaba a desaparecer de las conversaciones formales. No porque hubiera caído en desgracia, ni por traición, sino por protocolo. En la corte de Silla había una regla no escrita que gobernaba los últimos días de un monarca. No se hablaba de su muerte, no en voz alta, no en privado, no siquiera entre los más cercanos. Así nació la función silenciosa de los consejeros. Estos hombres, eruditos, ancianos en su mayoría, con túnicas simples y cintas blancas que indicaban neutralidad, no eran elegidos por su elocuencia, sino por su capacidad de medir palabras y sostener el vacío. Su tarea principal era sostener el reino mientras el centro del poder se desvanecía, y para ello debían parecer inmutables. El líder de este cuerpo era un hombre llamado Seung-gi. Había servido bajo 3 monarcas y su nombre apenas aparecía en los anales. Siempre presente, nunca protagonista. Tenía la voz baja, los hombros rectos y una expresión que no cambiaba ni con la alegría ni con el luto. Su escritorio estaba siempre despejado, salvo por un solo objeto: un tintero de piedra tallado con la imagen de un pez sin boca. Era un regalo del emperador anterior, una metáfora demasiado precisa. Cada mañana, Seung-gi convocaba a los otros consejeros con una campana de madera. No daba órdenes, solo esperaba sentado mientras llegaban. No se hacían reverencias ni saludos formales, solo se sentaban y comenzaban a leer los documentos que llegaban desde las provincias: informes de cosechas, pedidos de arroz, conflictos menores en los caminos. Nada sobre la inminente muerte del emperador. Nada sobre el ataúd dorado, que ya estaba casi listo en la cámara contigua. A veces, uno de los consejeros más jóvenes, recientemente promovido, preguntaba con timidez: ¿debemos enviar aviso al gobernador de Gaeseong sobre la situación? La respuesta era siempre la misma. Eungi alzaba la mirada apenas y decía: «Aún no ha ocurrido nada». Y con eso el tema moría. Este juego de palabras, donde todo se sabía pero nada se decía, era la esencia del salón de los consejeros. Porque en Silla, como en muchos reinos antiguos, reconocer la muerte de un emperador era también reconocer un momento de debilidad. Y el vacío de poder, aunque momentáneo, era una grieta que podía crecer si se nombraba demasiado pronto. Así, cada decisión que implicara la transición era tomada en silencio. Las órdenes salían con el sello del emperador,
aunque ya no las firmara él. Los decretos eran redactados por los escribas del consejo, replicando su estilo. Las citas oficiales eran escrupulosamente idénticas a las anteriores. Nadie debía notar el cambio. Seung-gi sabía que su verdadero trabajo no era político, era casi ceremonial. Sostener la ficción del orden mientras el orden real se disolvía. No lo hacía con engaño, sino con disciplina. Su silencio no era cobardía, era contención. Sabía que hablar antes de tiempo podía desencadenar rumores, y los rumores, en un reino que aún descansaba sobre una red de clanes leales y frágiles alianzas, eran más peligrosos que una rebelión. En las tardes, cuando la luz bajaba y los deberes del día concluían, Seung-gi se quedaba solo en la sala. Abría una caja de bambú que guardaba en un compartimento secreto bajo el suelo. Dentro, pequeños rollos de papel con notas escritas a mano por el propio emperador. No eran decretos, eran observaciones personales. La sequía de este año afecta más a los campos altos. La princesa no parece estar comiendo bien. ¿Por qué no florecieron los ciruelos este invierno? Seung-gi leía una nota por día. No para tomar decisiones, para recordar a quién estaba sirviendo. En el fondo, todos los consejeros sabían que no estaban evitando la muerte del emperador. Estaban retrasando su anuncio. Y eso, en una cultura donde el tiempo lo era todo. El momento exacto para plantar arroz, para iniciar un festival, para firmar una alianza, tenía un peso inmenso. Había un temor que nadie expresaba. ¿Qué pasaría si el emperador muriera en la madrugada y no se supiera hasta el día siguiente? ¿Cómo se mantendría el orden durante esas horas invisibles? La respuesta estaba escrita, no en un documento, sino en una tradición. El gobierno de la sombra. Una práctica no oficial, transmitida entre generaciones de consejeros, donde los asuntos del reino eran manejados como si el emperador aún viviera. Durante los primeros 3 días tras su muerte, el reino debía respirar sin sobresaltos. La máquina debía seguir funcionando, aunque el corazón se hubiera detenido. Esa era la función última del consejo. Aún así, había momentos en que el peso del silencio era demasiado. Una noche, uno de los consejeros más antiguos, Ji-hun, rompió el protocolo. Mientras el grupo revisaba un mapa de distribución de granos, él dijo sin levantar la voz: «He soñado con la montaña nevada. El mismo sueño que tuve la noche antes de que muriera el padre del emperador». Hubo un silencio largo. Nadie lo reprendió. Nadie lo miró. Seung-gi solo dijo: «Entonces será un buen año para el trigo». Y el mapa fue doblado con precisión. Ningún comentario más fue añadido. Pero todos comprendieron lo que no se dijo. En los días siguientes, los movimientos del consejo se volvieron aún más suaves, más medidos. Comenzaron a preparar los documentos para la sucesión, pero los guardaban en compartimentos ocultos. Comenzaron a redactar la lista de invitados para el ritual fúnebre, pero sin nombres, solo números. Comenzaron a ensayar, en sus mentes, el anuncio oficial, aunque sabían que nadie lo leería hasta que la llama del salón funerario cambiara de color. Y así, en el corazón del palacio, donde los decretos fluían como si nada cambiara, un grupo de hombres sostenía el equilibrio con palabras que no decían, con gestos que no hacían, y con la firme certeza de que el verdadero poder no está en lo que se proclama, sino en lo que se logra preservar en silencio. En los pasillos adyacentes al salón de los consejeros, las sombras se alargaban sin cambiar su curso. El clima seguía estable. El ritmo del palacio parecía inalterado, y sin embargo, todos los que servían en las cercanías de la corte sabían que algo estaba a punto de quebrarse.
no como una rama que se rompe con ruido, sino como un hilo que se corta sin ser notado al principio. Y los consejeros eran los guardianes de ese silencio. Seung-gi había comenzado a reunirse en privado con ciertos oficiales clave, no para conspirar ni para acelerar la transición, sino para preparar el vacío. A cada uno le confiaba una sola instrucción, siempre formulada como si no tuviera urgencia. A uno le entregaba una lista sellada con las cifras de arroz almacenado en las provincias. A otro, una carta dirigida al líder espiritual del templo principal, fechada para una semana futura. A un tercero, una hoja en blanco doblada cuidadosamente, que simbolizaba una orden aún no escrita, pero inevitable. Estas acciones no tenían explicaciones, solo sentido interno. Porque lo importante no era decir qué hacer. Lo importante era que cada uno entendiera, sin que se lo dijeran, que debía estar listo para actuar como si ya todo hubiera cambiado. Y así funcionaba el consejo. Una estructura que no descansaba sobre la autoridad de un líder, sino sobre la comprensión compartida del momento exacto en que debían mover sus piezas. Uno de los aprendizajes más difíciles para un consejero joven era entender que, en la política del crepúsculo, actuar demasiado pronto podía ser tan desastroso como no actuar en absoluto. Si el anuncio de la muerte del emperador se hacía antes de tiempo, incluso por un par de horas, se corría el riesgo de desequilibrar la ceremonia, provocar ansiedad entre los generales o activar pactos secretos que aún no debían entrar en vigor. Por eso, incluso el momento del llanto estaba coreografiado. Cuando el emisario que anunciara oficialmente la muerte entrara a la sala del consejo, los rostros debían ya estar preparados. Las lágrimas, si surgían, no debían superar cierto límite. El silencio posterior no debía durar más de 8 respiraciones. Todo estaba pautado, no como frialdad, sino como preservación. Seung-gi había vivido esa transición 2 veces antes. Había visto cómo el exceso de emoción en un funcionario provocó una interpretación errónea por parte de un general fronterizo, quien envió tropas a la capital pensando que el reino estaba colapsando. Desde entonces, cada nuevo consejero recibía lecciones de respiración, de control facial, de cómo inclinar la cabeza en señal de duelo sin parecer derrotado. En una de las últimas sesiones del consejo antes del fallecimiento, un joven consejero rompió sin querer esa regla de contención. Mientras se discutía el presupuesto para restaurar los canales de irrigación del norte, dijo con voz temblorosa: «¿Y si Su Majestad no llega a firmar esto?». Hubo un silencio inmediato, no por la gravedad de la pregunta, sino porque había verbalizado lo que todos habían evitado. Ji-hun, el consejero anciano que rara vez hablaba, levantó la mirada. Sus ojos no estaban enojados, solo cansados. «Firmará», dijo con voz seca. «Hasta el último momento, el sello real seguirá siendo válido, aunque nadie lo vea moverse». La conversación cambió de tema. El joven, humillado pero instruido, comprendió que su error no había sido técnico, había sido emocional. Ese mismo día, en el patio de piedra frente al salón, Seung-gi se encontró con el príncipe heredero. No fue una reunión formal. Se cruzaron en silencio. El príncipe lo miró a los ojos como quien busca una señal. Pero el consejero solo inclinó la cabeza, sin una palabra. El gesto no decía sí ni no. Decía: «Estamos listos para, sostenerte, cuando llegue el momento, y hasta entonces callaremos por ti». Lo más curioso de esos días era cómo los documentos oficiales seguían fluyendo. Cada decreto era revisado, sellado, archivado. Los escribas del consejo sabían que muchos de ellos nunca serían ejecutados. Algunos estaban fechados semanas en el futuro,
sin saber si serían válidos, pero aún así debían escribirse, porque el acto de escribir sostenía la ilusión del presente, y el presente era un puente que no podía dejarse caer. En una habitación lateral del salón se almacenaban los sellos oficiales, el del emperador actual, el del príncipe heredero, el del consejo. Nadie los mezclaba, nadie los usaba sin consentimiento, y sin embargo ya se había grabado un nuevo sello en una piedra roja, aún sin usar. Era el símbolo del nuevo emperador, sellado en el silencio. Cada noche, cuando los demás se retiraban, Seung-gi regresaba al salón, apagaba todas las lámparas menos una, y repasaba con un pincel invisible, sin tinta, los caracteres de un documento nunca escrito, el edicto de transición. Ya lo había memorizado, ya sabía su peso, pero no lo dejaría escrito hasta que el cuerpo del emperador exhalara su última respiración. No por superstición, por precisión. Esa era la clave. No adelantarse, no retrasarse. Había un solo momento correcto para todo, y él sería el responsable de reconocerlo. Tú, al imaginar a estos hombres vestidos de lino sobrio, rodeados de pergaminos, trabajando sin urgencia, pero con exactitud, puedes comenzar a entender que el gobierno no siempre es imposición, decreto o poder visible. A veces es solo resistencia callada, una forma de sostener el mundo, sin que se note. Y es precisamente en esa invisibilidad donde reside la fuerza. Porque cuando el emperador ya no pueda hablar, serán ellos quienes lo harán por él, sin abrir la boca, en lo más profundo del palacio, más allá de las cámaras del trono y los jardines ceremoniales, existía una pequeña estructura de madera, sin ventanas, sin cortinas y sin nombre visible. Era conocida solo por quienes debían entrar en ella. Los registros reales la llamaban Yomgeonsil, la sala del cuerpo, pero los sirvientes la conocían por otro nombre, el lugar donde el tiempo se detiene. Allí no se discutía política, ni se escribían leyes, ni se tomaban decisiones. Allí solo había un propósito: conservar el cuerpo del emperador una vez que éste hubiera dejado de respirar, hasta el día en que fuera depositado dentro del ataúd dorado. Pero lo más curioso de este lugar es que comenzaba a funcionar incluso antes de la muerte. Los médicos de la corte, vestidos con túnicas de algodón sin teñir, comenzaban a visitar al emperador semanas antes de su final. No para curarlo, sino para preparar su cuerpo para la transformación. Se les instruía en silencio, sin pronunciar palabras como muerte o cadáver. Su trabajo era estabilizar los procesos internos, reducir la fermentación natural de los órganos y minimizar los olores que vendrían después. Era un oficio donde se trataba un cuerpo aún vivo como si ya perteneciera al más allá. El médico principal, conocido como Jack Bangsa, no era el más prestigioso del reino, pero sí el más cuidadoso. Su conocimiento no provenía únicamente de los textos confucianos o budistas, sino también de antiguos manuales de herboristería, observaciones empíricas y secretos transmitidos solo de maestro a discípulo. En su cinturón colgaban pequeñas bolsas de lino con ingredientes que pocos sabían reconocer: polvo de perla molida, resina de alerce, flores secas de crisantemo y un polvo fino hecho de huesos de gallina tostados. El emperador, sabiendo que su cuerpo pronto pasaría por sus manos, no le dirigía la palabra. No por desprecio, sino por costumbre, veré. La separación entre el soberano y quien preparaba su cuerpo debía mantenerse incluso en la víspera de la muerte. Cada día, el Yak Bangsa aplicaba una pomada de origen vegetal en los antebrazos y el abdomen del emperador. No para sanarlo, sino para deshidratar la piel levemente, reduciendo la aparición de llagas y manteniendo los tejidos firmes.
Esta mezcla incluía extractos de corteza de magnolia y raíz de cúrcuma, conocidos por su capacidad de inhibir la descomposición. A la par, en la sala de conservación, los ayudantes del médico elaboraban un líquido oscuro y viscoso que sería utilizado para lavar el cuerpo tras la muerte. Se calentaba lentamente en un cuenco de hierro, sin que llegara a hervir. Su aroma era penetrante, una mezcla de tierra, incienso y hierro. Este líquido se vertía sobre paños gruesos, que serían usados para envolver al emperador desde los tobillos hasta los hombros. Mientras tanto, la nodriza encargada del cuidado cotidiano del emperador había comenzado a cambiar discretamente su vestimenta. Ya no usaba colores ni telas suaves, solo lino gris, de fibras gruesas. En sus mangas escondía una bolsita de alcanfor, no como perfume, sino para acostumbrarse al olor que pronto llenaría la habitación. Lo hacía no por ritual, sino por necesidad. El cuerpo humano, incluso el más real, comienza a descomponerse rápido, y los sentidos deben prepararse antes que el cuerpo mismo. En la misma línea, el dormitorio del emperador había sido modificado. Bajo su cama se colocaron ladrillos de barro cocido enfriados con agua de pozo. Cada noche, antes de acostarse, se vertían gotas de aceite de ciprés en las esquinas del suelo. El aroma fresco, casi amargo, servía para repeler insectos, pero también para neutralizar los olores que pudieran empezar a surgir. Los criados que atendían al emperador tenían prohibido usar perfumes o ungüentos. Todo debía oler a madera seca, a hierbas neutras, a lino limpio, porque el más mínimo aroma distinto podía alterar la delicada atmósfera de contención que se había construido alrededor del cuerpo real. En otra parte del palacio, en una habitación completamente oscura, se almacenaban las hierbas de conservación. No eran guardadas como medicinas, sino como herramientas. Se clasificaban no por nombre, sino por uso. Había un recipiente marcado con el símbolo del estómago, otro con el del pecho, otro con el de los pies. Cada mezcla tenía una textura distinta, una temperatura específica y una forma precisa de aplicarse. Algunas debían ser frotadas, otras espolvoreadas y unas pocas, quemadas lentamente junto al cuerpo. Pero lo más sorprendente de todo era que, incluso con todos estos preparativos, la conservación del cuerpo no buscaba evitar la descomposición por completo. No era una práctica de embalsamamiento al estilo egipcio, era una técnica de desaceleración. Se trataba de ganar tiempo. Tiempo para que el ataúd estuviera listo. Tiempo para que el consejo anunciara la muerte. Tiempo para que el nuevo emperador asumiera su posición sin sobresaltos. Era, en otras palabras, una medicina política. Una noche, mientras el emperador dormía, el Jakbangsa se sentó a preparar la última mezcla que usaría. No dijo palabra. Solo encendió una vela, colocó los ingredientes en un cuenco y comenzó a molerlos con el extremo de una cuchara de bambú. Mientras trabajaba, recordó las palabras de su maestro muchos años atrás. Cuando prepares el cuerpo de un emperador, recuerda que no estás cuidando carne, estás cuidando memoria. Y así, cada polvo, cada paño, cada aceite, no era para el cuerpo presente, sino para la historia futura. Tú, que has recorrido los pasillos del poder con nosotros, ahora puedes ver que detrás del brillo del oro y el peso de la política hay una realidad mucho más sencilla y profunda. Un cuerpo que se enfría, lentamente, y un grupo de personas que intenta, con precisión y cuidado, retrasar lo inevitable solo lo suficiente como para que el mundo no se desmorone. No por miedo a la muerte, sino por respeto al tiempo que la rodea.
Mientras el emperador seguía respirando, aunque de forma cada vez más tenue, los preparativos en la Yeom-Heonsil se intensificaban con una seriedad que rozaba lo sagrado. El cuerpo aún no había dejado de funcionar, pero en la lógica del palacio ya no era plenamente considerado como parte de este mundo. Se encontraba en transición y, por tanto, debía ser tratado como una figura intermedia, ni enfermo ni muerto, ni espíritu ni hombre. La tarea del Jack Bangsa y su equipo no era únicamente física, era también simbólica. Cada decisión sobre el cuerpo debía tener un sentido profundo. El orden en el que se limpiaban los dedos, la forma en que se envolvía el torso, la dirección de los paños sobre el pecho. Todo respondía a una cosmovisión donde el cuerpo del emperador era reflejo del reino. Si se pudría mal, el reino se corrompía. Si se preservaba con armonía, el reino sobrevivía intacto. Los ayudantes del médico trabajaban turnos largos, sin hablar. Se comunicaban por gestos y leves toques en el brazo. Uno preparaba las mezclas herbales. Otro hervía paños en agua con hojas de artemisa. Un tercero organizaba los recipientes de arcilla que contendrían las esencias para perfumar discretamente la cámara. Cada uno conocía su rol y sabía que cualquier error, aunque fuera invisible, podía ser interpretado como una falta de respeto al ciclo de la vida imperial. Entre los preparativos más delicados estaba la creación del aire seco. Se trataba de un humo suave, generado por la quema de ingredientes específicos: ramas secas de ciprés, corteza de abeto y hojas de perilla, que debía circular por la habitación sin detenerse. No era un incienso para los sentidos. Era una atmósfera controlada, una barrera flotante contra el olor, pero también contra los malos espíritus. Se decía que si el humo se enroscaba en un punto y no fluía, era porque el alma del emperador aún estaba decidiendo si marcharse. Durante las últimas noches de vigilia, la nodriza, ya completamente vestida de gris, dormía en una esquina de la habitación, con una pequeña campana colgando de su muñeca. Si el emperador movía la mano o giraba la cabeza, la campana sonaría. Pero durante las últimas 3 noches, la campana no hizo ruido. No porque el emperador hubiera muerto aún, sino porque su cuerpo ya no tenía voluntad de moverse. El médico principal, por su parte, había comenzado a aplicar sobre la piel de las extremidades una mezcla densa de mirra y polvo de corteza seca. Este ungüento tenía la función de sellar la superficie de la piel, ralentizando la evaporación de líquidos y evitando el avance del deterioro. El cuerpo debía mantenerse lo más entero posible durante 3 días tras la muerte, hasta ser sellado en el ataúd. Esa era la norma no escrita, transmitida de médico a médico, sin jamás figurar en los textos públicos. Durante una sesión especialmente silenciosa, uno de los ayudantes, el más joven, apenas de 17 años, cometió un error. Al aplicar una pasta en la planta del pie del emperador, derramó algunas gotas sobre el tatami. Fue un accidente mínimo. Pero los demás lo miraron con gravedad. El joven se arrodilló, recogió las gotas con un paño seco y se quedó inclinado sin moverse. El Jack Bangsa no dijo nada, pero al final del día le entregó una rama seca de loto envuelta en hilo de cáñamo. No era un castigo, era una señal de reflexión. En silencio, el joven entendió que su error no era técnico, sino espiritual. En la otra ala del palacio, los responsables del perfume real preparaban las últimas bolsitas de fragancia que serían colocadas bajo el cuello y en el vientre del emperador una vez fallecido. A diferencia de los perfumes cotidianos, estas mezclas no buscaban oler bien. Buscaban oler neutro, casi como si nada estuviera allí. La fórmula exacta incluía polvo de arroz fermentado o
pétalos de peonía envejecidos y una pizca de ceniza de madera de sándalo. Estas bolsitas serían selladas con hilos rojos, no dorados. El color rojo tenía una función práctica: absorber energía. Se pensaba que al rodear el cuerpo con hilos rojos, se evitaba que el alma errante del difunto se confundiera de dirección o se quedara atrapada en la tela. El rojo guiaba, protegía, drenaba. Una noche, mientras el médico y la nodriza se turnaban para vigilar el aliento casi imperceptible del emperador, un ciervo apareció en el jardín interior del palacio. No era algo común, pero tampoco era considerado una señal inquietante. Se decía que cuando un animal del bosque cruzaba los muros del palacio durante los días finales de un emperador, era porque las fuerzas de la naturaleza habían sido informadas antes que los hombres. El ciervo se acercó al estanque, bebió en silencio y luego se alejó sin mirar atrás. Nadie se movió, nadie habló, pero todos entendieron. Ya no quedaba mucho tiempo. En la madrugada siguiente, el Jack Bangsa ordenó colocar bajo la cama del emperador una piedra rectangular cubierta de arcilla aromática. No era para enfriar el cuerpo, sino para absorber los primeros signos de humedad. Se colocó también un espejo pequeño, hecho de bronce pulido, orientado hacia el rostro del emperador. Se creía que, cuando el alma se preparaba para partir, su reflejo sería lo último que vería. El médico mayor se sentó en posición de loto junto al umbral de la habitación, con las manos sobre las rodillas. No se dormiría esa noche. Solo vigilaría, no por miedo, sino porque su función era ser testigo. Y tú, que has caminado hasta este punto, puedes percibir que el respeto hacia el cuerpo imperial no se basa en lujos o excesos, sino en detalles lentos, meticulosos, casi invisibles. Porque lo que está en juego no es solo un cuerpo, ni siquiera un símbolo. Es la memoria colectiva de un reino que necesita que todo esté en su sitio antes de decir adiós. Y a veces lo más importante no es evitar la muerte, sino prepararse para que, cuando llegue, no deje nada fuera de lugar. En la última noche, el aire en la cámara estaba más denso, más espeso, aunque ninguna fragancia había cambiado. Las lámparas titilaban suavemente, y los pasos sobre el suelo de madera sonaban más apagados. El emperador ya no hablaba. Su aliento era tan imperceptible que la nodriza comenzó a inclinarse cada cierto tiempo, no para verificar si seguía vivo, sino para recordarse a sí misma que aún estaba allí. El Jack Bangsa había terminado de preparar los últimos materiales. Los paños de lino estaban doblados en una secuencia específica, cada uno etiquetado con caracteres que representaban la parte del cuerpo que cubrirían. En la bandeja de madera que usaría durante el lavado final reposaban 6 frascos: agua de ciprés, esencia de flor de loto, polvo de raíz de ginseng, aceite de pino, resina de alerce y un líquido claro etiquetado simplemente como séptimo. Nadie sabía su composición exacta, salvo el médico principal, y nunca se hablaba de él. Afuera, en los jardines, el viento soplaba con una suavidad que parecía voluntaria. No había lluvia, no había niebla, solo un silencio contenido. Y entonces, sin aviso, sin sonido, sin gesto, el cuerpo del emperador exhaló por última vez. No se contrajo, no se arqueó, solo dejó de moverse. El cambio fue tan sutil que ni la campana en la muñeca de la nodriza llegó a sonar. Pero el Jack Bangsa, sentado al otro lado de la habitación, lo supo. No por los signos externos, lo supo porque el ritmo de la sala cambió, como si todo hubiese contenido el aliento. El cuerpo fue cubierto con una manta blanca, no por superstición, sino por transición. En la lógica de la corte, un cuerpo cubierto era uno que ya había comenzado a pertenecer al otro lado.
no debía verse. No debía hablarse de él como persona. Ahora era materia, sagrada. Sin palabras, los ayudantes comenzaron la primera etapa del proceso, el lavado del cuerpo. Se hacía con un orden preciso. Primero los pies, luego las piernas, las manos, el torso y por último el rostro. El agua no era vertida directamente. Era aplicada con paños húmedos y tibios que se cambiaban después de cada sección. El líquido claro del séptimo frasco se usaba solo al final, para limpiar los párpados. Se decía que esa sustancia ayudaba a mantener los ojos cerrados sin necesidad de presión o costura. Y así fue. El rostro del emperador parecía dormido, como si solo hubiera cambiado de respiración. Luego venía el secado. Con paños suaves de papel de morera prensado, se absorbía cada gota de humedad. Era importante que el cuerpo no quedara ni demasiado húmedo ni completamente seco. La piel debía mantener cierta elasticidad para poder envolverla sin romperla. Después comenzó la aplicación de polvos y ungüentos. Las axilas, el cuello, la base de los pies, el ombligo y detrás de las orejas eran tratados con resina y hierbas. Estos eran los puntos de mayor vulnerabilidad. No por superstición, sino por biología. La descomposición comenzaba por allí. Finalmente se envolvía el cuerpo. No con vendas, sino con capas amplias de tela. La primera capa cubría desde los pies hasta los hombros. La segunda, desde los hombros hasta las rodillas. La tercera, solo el rostro. Entre cada capa se colocaban pequeñas bolsas de tela con fragancia neutra. Y alrededor del cuerpo, sin tocarlo, se formaba una especie de marco hecho con listones de madera delgada. Este marco serviría para facilitar el traslado sin presionar el cuerpo directamente. Mientras esto ocurría, la nodriza recitaba en voz baja una oración simple. No hay dolor en el ciclo, solo regreso. Era la única vez que una mujer participaba directamente en el ritual de conservación. Su rol era breve, pero esencial. Ella era la última voz que el emperador escuchaba, la primera que lo vio al nacer, y ahora la última en despedirlo. Al concluir el proceso, los ayudantes se retiraron uno por uno. El Yakbansa se inclinó frente al cuerpo ya envuelto y salió por última vez de la sala. Antes de cerrar la puerta, colocó una rama seca de pino sobre el umbral, no como adorno, sino como sello. Hasta que el ataúd llegara, nadie debía cruzar ese umbral. La cámara permaneció cerrada durante 2 días. En ese tiempo el cuerpo fue dejado en reposo absoluto. La temperatura de la habitación se mantuvo estable con bloques de hielo enterrados en compartimentos ocultos bajo el suelo. El aire, aromatizado con hojas de ciprés, no se agitaba. En la mañana del tercer día, el ataúd dorado fue traído desde la sala de preparación. No hubo ceremonia, solo un traslado silencioso. El cuerpo fue depositado dentro sin exposición pública. El momento exacto fue conocido solo por 3 personas: el médico, la nodriza y el oficial encargado del sello de cierre. El ataúd fue sellado con una cuerda roja trenzada en 9 vueltas exactas, cada una simbolizando un valor del emperador. Luego, la tapa fue colocada y asegurada con resina caliente. El proceso había terminado. Tú, que has caminado por estas salas en tu imaginación, puedes sentir ahora que lo más profundo de esta historia no está en el brillo del oro, ni en los decretos, ni siquiera en la sucesión. Está en estos gestos pequeños: un paño tibio sobre la frente, un susurro junto al oído, una flor seca junto al pecho. Porque al final, incluso los emperadores, incluso los más poderosos, deben ser despedidos con la misma delicadeza con la que se recoge una hoja caída. Y lo que queda no es el cuerpo. Es la forma en que fue cuidado. Hasta el último suspiro. En los días previos al último suspiro, cuando el emperador ya no caminaba por el jardín ni asistía a los consejos, la corte se enfrentó a una de sus pruebas más delicadas: gobernar como si nada hubiera cambiado, mientras Todd
En paralelo, las audiencias públicas comenzaron a adoptar una estructura distinta. En lugar de reunirse en el Salón del Trono, los funcionarios eran convocados a una galería intermedia, donde se sentaban frente a una pantalla de papel de arroz. Detrás de esa pantalla, el emperador no estaba, pero su ausencia no debía notarse. Un asistente hablaba con voz suave, leyendo en nombre del soberano. Las respuestas eran formuladas en dirección a la pantalla, con la reverencia habitual. Nadie debía señalar que la figura no respondía directamente. El ritual se mantenía. La ilusión era política. Incluso en su retiro, el emperador seguía recibiendo informes. Eran llevados a la sala contigua a su dormitorio, donde el consejero leía en voz alta los reportes, sin esperar respuesta. A veces, si el emperador alzaba una ceja o movía un dedo, se interpretaba como asentimiento. Si permanecía inmóvil, se entendía como aprobación tácita. Solo si su respiración se agitaba brevemente, los consejeros lo tomaban como una objeción. Era un lenguaje no hablado, pero cuidadosamente aprendido a lo largo de los años. Mientras tanto, los asuntos del reino se dividían cuidadosamente entre 3 niveles de urgencia, asuntos continuos, como el mantenimiento de canales, la distribución de arroz, las inspecciones fiscales. Estos se firmaban y ejecutaban como si nada hubiera cambiado, asuntos transitorios, como las quejas entre clanes menores, disputas sobre herencias locales o ajustes en impuestos regionales. Estos se retrasaban con justificaciones administrativas, esperando tiempos más estables, asuntos críticos, como conflictos de frontera, juicios de traición o negociaciones con emisarios extranjeros. Estos se discutían en una sala cerrada, donde las decisiones se tomaban por consenso entre los altos funcionarios, y luego se redactaban como si hubieran provenido del emperador mismo, En esencia, él. Y así, el imperio seguía girando, Desde el lecho de muerte, el emperador no gobernaba con palabras ni con manos. Gobernaba con presencia, una presencia que aún se sentía en cada sala, en cada documento, en cada movimiento perfectamente medido de la corte. Tú, que sigues esta historia desde el silencio, puedes ver que en Silla la muerte no detenía nada. Era solo una curva suave en el curso del río. El trono no se vaciaba, solo se hundía lentamente en la penumbra, mientras los demás mantenían el ritmo, el orden y la ficción que sostenía el mundo, porque un reino que sabe cómo fingir que su rey aún respira, es un reino que sabe sobrevivir al momento más frágil sin romperse, El amanecer siguiente trajo consigo una claridad inquietante. El emperador seguía respirando, pero ya no despertaba. No reaccionaba a los sonidos ni a las voces. Los médicos no declaraban oficialmente su estado, pero los gestos decían lo suficiente. El pulso era tenue, la piel fría, los párpados inmóviles. Sin embargo, el sello imperial aún estaba custodiado, las audiencias aún eran convocadas. Las puertas del gobierno seguían abiertas, como si la vida del soberano no se estuviera extinguiendo. Minuto a minuto, al otro lado del muro, la tarea del consejo, en este punto, no era tomar el control. Era sostener la ilusión con una precisión milimétrica, como un equilibrista que debe avanzar sobre una cuerda tensa, sabiendo que un paso en falso puede desencadenar la caída del orden completo, La preparación más compleja en estos días no era militar, ni económica, ni religiosa. Era emocional, Cada ministro debía medir su rostro, su tono, su respiración. En cada encuentro con los funcionarios menores o con enviados extranjeros, debía proyectar la certeza de que el emperador aún guiaba con mano firme. Aunque sabían que el cuerpo que yacía al otro lado de los muros ya no podía pronunciar una sola sílaba, una R, la tensión se sentía también en el ala de los escribas. Cada noche, antes de dormir, los copistas revisaban los documentos que se habían producido ese día. Aquellos que aún esperaban el sello del emperador eran colocados en una bandeja especial, distinta a la habitual. No se les llamaba pendientes, sino en pausa, un eufemismo suave que evitaba nombrar lo que todos sabían, que el sello ya no caería por decisión de su dueño. Algunos documentos comenzaron a firmarse con el sello duplicado, uno que había sido tallado años atrás en caso de emergencia. Era idéntico al original,
pero sin la marca sutil en el reverso que indicaba que había sido sostenido por la mano del emperador. Para el pueblo, esa diferencia era invisible. Para la corte, era crucial el sello duplicado significaba que el emperador aún gobernaba, pero que sus manos habían sido extendidas a través de otros. Se usaba solo en decisiones urgentes, disputas de tierras, permisos de embarcaciones, reorganización de turnos en los campos militares, y cada uso quedaba registrado en un libro cerrado con cordón de cáñamo. Nadie podía abrir ese libro sin la presencia del príncipe. Mientras tanto, el dormitorio imperial era visitado solo por 3 personas: el médico principal, la nodriza y el consejero mayor. Nadie más entraba. Nadie preguntaba. Desde el exterior parecía una habitación vacía, pero en su interior cada gesto seguía la rutina exacta que el emperador había marcado en vida. Se cambiaban los paños a la misma hora, se ventilaba con hojas de ciprés, se recitaba una breve oración antes de cada amanecer. Una noche, el príncipe heredero se detuvo frente a la puerta cerrada. No entró, solo permaneció allí, con las manos juntas, sin hablar. Los guardias, al verlo, bajaron la mirada. Sabían que no era un gesto de despedida, era un reconocimiento silencioso del momento. Su padre ya no estaba despierto, pero aún... Así comenzó la fase más delicada de la maquinaria imperial: gobernar sin gobernante, por un lapso breve pero crítico. El consejo se reunió esa misma mañana, no para discutir qué hacer, sino para ejecutar lo que ya estaba planeado desde semanas atrás. El sello real fue colocado con reverencia en su caja de cedro y junto a él, el sello duplicado que se había utilizado discretamente durante los últimos días. Ambos serían sellados en la misma urna hasta la ceremonia de entronización del nuevo soberano. Ningún documento saldría con firma hasta entonces. A los escribas se les ordenó continuar redactando las comunicaciones regulares, pero con fechas anteriores. Una medida técnica para sostener la ilusión de normalidad. Las noticias de palacio hablaban del emperador como en meditación profunda retirado del mundo para restaurar su espíritu. Ningún sirviente debía decir lo contrario. Los movimientos dentro del palacio se ralentizaron. El sonido de pasos fue sustituido por el de pinceles mojados en tinta, por susurros entre puertas entreabiertas, por el roce de papeles que no debían dejar marca aún. Cada acción tenía el ritmo de una respiración contenida. El príncipe heredero recibió al consejo en una sala sin trono. Sentado sobre un cojín sencillo, sin insignias, escuchó en silencio la lectura de las disposiciones acordadas. No lloró, no sonrió, solo asintió cuando era necesario. En sus ojos no había duda, pero sí una especie de contención, como si aún estuviera esperando que su padre despertara para corregir la postura de su cuello o el orden de las palabras en un decreto. Después de la reunión, el príncipe caminó solo hasta el jardín. Se detuvo frente al árbol que su padre solía contemplar desde el pabellón. El árbol no tenía flores, solo ramas secas que crujían con el viento. Allí, el heredero se inclinó, no hacia el árbol, sino hacia el espacio vacío que alguna vez supe. Tú, que has seguido esta historia paso a paso, ahora puedes comprender lo que realmente sostiene a un imperio en su momento más frágil. No el brillo del trono, ni el poder de las armas, ni los decretos en tinta roja, sino la capacidad de un grupo de hombres y mujeres de actuar sin ser vistos, de sostener sin agarrar, de continuar sin que nadie se dé cuenta de que todo ha cambiado. En las crónicas oficiales del Reino de Silla, la figura de la reina consorte aparece rara vez en momentos de transición. Se la menciona como presencia ceremonial, como parte del ritual, como madre del príncipe heredero. Pero su silencio en los registros no equivale a inactividad. En los días en que el emperador se acercaba al final, y especialmente después de su muerte, la emperatriz no era una figura decorativa. Era un eje invisible que sostenía el equilibrio de las emociones del palacio, el protocolo de luto y el tejido mismo de la vida doméstica imperial. Sin embargo, ella no lloraba, no porque no sintiera dolor, sino porque su llanto estaba arreglado. Su tristeza era medida,
Su reacción era cuidadosamente contenida no solo por decoro, sino por supervivencia. Dot, la emperatriz de Silla, vivía en el pabellón de la Luna Temprana, una residencia separada del complejo del emperador, pero conectada por pasillos interiores. Desde el primer indicio de deterioro en la salud del soberano, sus movimientos comenzaron a ser limitados. No por castigo, por protocolo. En las semanas finales no se le permitía dormir en la misma habitación, no se le permitía asistir a ciertas ceremonias, y cuando el emperador finalmente dejó de respirar, no fue la primera en ser informada. El anuncio formal le llegaba después de que el cuerpo hubiera sido lavado, envuelto y trasladado a la cámara funeraria. Esta demora no era crueldad. Era parte de una lógica estricta. Una esposa imperial debía comenzar su luto solo Una mañana, en medio de ese retiro silencioso, se le presentó una tabla de madera con caracteres simples. ¿Desea ver el cuerpo sellado? Era una pregunta ritual, no una elección real. Si decía que sí, se abría una pequeña ventana en la cámara funeraria cubierta con seda blanca. Desde allí, sin acercarse, la emperatriz podía ver el ataúd. No al cuerpo, solo la superficie dorada. Si decía que no, nadie la juzgaría. La emperatriz respondió: «No, ya lo he recordado como debe ser». Esa frase fue registrada por el escriba presente y luego archivada. No para ser publicada, sino como parte del registro interno de los rituales. Era una respuesta perfecta. No porque fuera distante, sino porque demostraba dominio absoluto de su rol. Durante los días siguientes, se le permitió recibir a otras mujeres de la familia imperial, no para hablar del emperador, sino para realizar juntas un tejido colectivo. Se sentaban en semicírculo, cada una con una aguja de hueso y un hilo sin teñir. El tejido no se completaba, se deshacía al final de la sesión, pero era un acto simbólico. Tejer el vacío, decía la tradición. Un ejercicio de presencia compartida sin necesidad de consuelo. La emperatriz también escribía, no cartas ni poemas, solo frases sueltas en hojas de papel de arroz, que luego quemaba cada noche en un brasero de piedra. Entre las frases que se salvaron por accidente, copiadas en secreto por una criada joven que luego se convirtió en monja, se encuentra una que resume su mundo. Lo más difícil no fue amar a un emperador, lo más difícil es no mostrar cuánto me pesa que ya no respire. Tú, que escuchas esta historia desde la distancia, puedes imaginar la soledad de una mujer vestida de gris, sentada bajo un techo de madera oscura, rodeada de tapices cubiertos, de aromas neutros, de manos silenciosas que le sirven el té sin mirarla a los ojos. Y sin embargo, ella no se derrumba,